doctorado y estamos para servirles. En algún momento, si Dios nos permite, nos podremos ver en alguna clase, ya sea en Toluca, en el norte, en Querétaro o donde Dios nos mande. El punto es que Dios nos ha puesto para servir y ser un instrumento de bendición en sus manos, y todo para edificación del cuerpo que es la iglesia y para gloria y honra de su nombre. Así es que, sin más, pues vamos a dar inicio a nuestro texto el día de hoy, que es Efesios capítulo 2, y quiero repasar un poquito el texto clave de esta carta. Es bien importante. Al final yo les voy a hacer unas preguntas y vamos a permitir que ustedes también puedan hacer unas preguntas. Así es que les ruego que tomen nota, estén atentos y que Dios nos dirija. Vamos a ver Efesios 2, pero antes de iniciar vamos a orar y les voy a pedir de favor que inclinen sus rostros, cierren sus ojos y vamos a clamar a nuestro Dios. Señor, te damos gracias en esta hora por la oportunidad que nos das de estar juntos como familia en Cristo. Te rogamos que abras nuestro entendimiento y podamos entender la palabra conforme a tus propósitos y tu voluntad. Te agradezco por la vida de cada familia aquí representada, por cada alumno, por cada integrante de este grupo. Te damos gracias por los medios que nos facilitas para podernos reunir y estudiar tu bendita palabra, la cual agradecemos que nos permitas abrir libremente. Rogamos que seas tú nuestro maestro en esta noche y te damos gracias por tu presencia en este momento. Gracias te damos por cada una de tus bendiciones en Cristo Jesús. Amén. Bien, pues abramos nuestras Biblias, tengan papel, lápiz, pluma para que anoten sus preguntas y respuestas que posiblemente puedan tener ustedes al final de la clase. Pues vamos a ver, el texto clave de esta carta es Efesios 14:13, que cito: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Este es un texto clave en toda la carta y hay una corriente de pensamiento que quiero tocar, que es en Cristo Jesús. Por ejemplo, en Efesios 1:10, de reunir todas las cosas en Cristo Jesús en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, las que están en los cielos como las que están en la tierra. Efesios 2:6, y juntamente con él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Noten el punto importante que debemos captar aquí. Todo esto es en Cristo Jesús. Efesios 2:14, porque Él es nuestra paz, que de dos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Versículo 15, aboliendo en su carne las enemistades de la ley, de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y un nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Efesios 2:18, porque por medio de él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Efesios 2:22, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Efesios 4:3, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Versículo 4, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Efesios 4:16, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. El tema principal de esta epístola, de esta carta,
es la unidad de la iglesia, especialmente entre judíos y gentiles. Noten que menciona 7 unidades: un cuerpo y un espíritu, una misma esperanza, un Señor, una fe, un bautismo y un Dios. Nosotros podemos dividir esta carta en 2 temas centrales. De los capítulos 1 al 3 y de los capítulos 4 al 6. Los capítulos del 1 al 3 hablan de nuestras bendiciones en Cristo Jesús, nuestra herencia en Cristo, nuestra posición en Cristo Jesús. Es decir, quiénes somos en Cristo y los recursos ilimitados que tenemos en Él. Voy a repetir eso: los recursos ilimitados que tenemos en Él. Del capítulo 4 al capítulo 6 hablan de nuestro andar en Cristo. Aquí cabe notar nuestra posición en Cristo y nuestro accionar en Cristo Jesús. En el Padre, la carta de Efesios nos dice que tenemos bendiciones. En el Padre tenemos la bendición de haber sido elegidos, de haber sido predestinados, de haber sido adoptados, pero también tenemos bendiciones en el Hijo. En el Hijo tenemos las bendiciones de haber sido redimidos, es decir, rescatados, de haber sido perdonados, y tenemos esa herencia preciosa en Cristo Jesús. Y las bendiciones en el Espíritu Santo son grandísimas, porque ahora podemos tener discernimiento para comprender todo lo que Pablo está hablando aquí en este texto. Porque muchas veces podemos escuchar el amén dentro de las iglesias: fuimos escogidos, amén, gloria a Dios; fuimos predestinados, amén; fuimos adoptados, amén, amén; fuimos perdonados. Pero la pregunta es, ¿entiende la iglesia todo lo que significa esto? El haber sido elegidos, predestinados, adoptados, perdonados. La iglesia debe de comprender todo esto que Dios hizo para cada uno de nosotros. Es el Espíritu de Dios quien abre nuestro entendimiento para que nosotros podamos comprender todo lo que ha hecho Dios por nosotros, y lo sella como una garantía de que así será, y nosotros debemos pararnos en esa plataforma como hijos de Dios, como verdaderos creyentes en Cristo Jesús. La vida del cristiano, querida familia, debe reflejar lo que tú eres en Cristo Jesús. La palabra de Dios no nos dice que tú debas llegar a ser tal cosa, sino que me dice que tú eres. En otras palabras, nosotros hacemos buenas obras porque somos hijos de Dios. No hacemos buenas obras para llegar a ser hijos de Dios, no. Entiéndase este punto. Nosotros ahora podemos hacer buenas obras porque somos hijos de Dios. Por ejemplo, si yo no represento lo que soy, la mentira no está en la declaración, sino en la manera en cómo yo estoy viviendo. Si yo digo que soy hijo de Dios y el video no checa con lo que yo digo, no es, la mentira está en cómo yo estoy viviendo, ¿sí? Primera de Pedro 2:9, acompáñenme a Primera de Pedro 2:9. Dice la escritura en Primera de Pedro 2:9, mas vosotros sois linaje escogido. ¿Qué somos? Linaje escogido. La palabra dice, vosotros llegáis a ser linaje escogido. No, dice, mas vosotros sois linaje escogido. Real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Esto es lo que yo soy. Efesios nos muestra quiénes somos en Cristo Jesús. Si tú eres agua, quita la sed al sediento, moja a otro. Si tú eres luz, tienes que alumbrar y resplandecer. Si tú eres sal de la tierra, tienes que darle sabor a la vida, que los demás vean en ti algo diferente y que anhelen
tener lo que tú tienes. En otras palabras, vive lo que eres, hermano en Cristo. Porque muchas personas, aún dentro de las iglesias, pudiendo vivir de acuerdo a la sabiduría de Dios, prefieren vivir de acuerdo a su propio entendimiento. Pudiendo vivir completamente libres de su pasado, prefieren vivir atados a ese pasado. Pudiendo vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta, prefieren vivir de acuerdo a la voluntad del hombre. Y esto no debe de ser así. Tenemos que entender nuestra posición en Cristo Jesús. Haciendo esta breve introducción, quiero que me acompañen a Efesios 2:1, por favor. Efesios 2:1, que dice, salvos por gracia. Efesios 2:1. Y cito, y Él, Cristo, os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. No había diferencia entre los demás y nosotros. Y quiero que subrayen lo que viene a continuación. Pero Dios, o sea, aquí Dios está manifestando un contraste, ¿sí? A lo que éramos y a lo que venimos a hacer. Efesios 2:4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Bien, vamos a ver y vamos a analizar estos textos y que Dios nos dé sabiduría para que queden arraigados en nuestro corazón y que den fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Ese es el deseo que hay en nuestros corazones, ¿no? Al compartir la palabra de Dios, que podamos dar fruto para gloria y honra de nuestro Dios. Fíjense el capítulo 2, las bendiciones de nuestra salvación. Todas esas bendiciones están disponibles para ti, para mí, como creyentes, como hijos de Dios genuinos. Bendiciones que Dios ha provisto y que tiene al alcance de todos aquellos que claman a Él. Versículos del 1 al 3. Efesios, versículos del 1 al 3. Efesios 2, versículo del 1 al 3. ¿De qué nos está hablando el texto? Nosotros para estudiar un texto debemos hacernos preguntas, y una de ellas es esta, y que cae muy puntual. ¿De qué nos está hablando el texto? El texto nos habla de que Dios nos dio vida porque nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. ¿Sí? El texto nos describe una condición del creyente antes de conocer a Cristo.
Dice que éramos y vivíamos en esa condición. Por tanto, se entiende que ya no estamos en esa condición, ¿sí? Dice el texto, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, entiéndase Satanás, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también nosotros, en nuestra naturaleza caída, vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, en esos deseos desordenados. La Biblia les llama concupiscencias y significa deseos desordenados, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos, por naturaleza, hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿De qué nos está hablando entonces el texto? De esta condición antes de conocer a nuestro Señor Jesucristo. Y estábamos, dice la Escritura, muertos en delitos y pecados. A pesar de que estábamos vivos físicamente, estábamos muertos en delitos y pecados. ¿Qué significa eso? De que estábamos muertos en delitos y pecados, que estábamos con una que estábamos muertos espiritualmente, se había cortado esa relación de Dios con el hombre. Allá en el huerto del Edén, el hombre cayó en desobediencia, pecó contra Dios, Dios le dio la espalda al hombre y el hombre también le dio la espalda a Dios y surgió una enemistad. Y dice la Escritura que la paga del pecado es la muerte. ¿Y qué es la muerte? Tenemos que hacernos muchas preguntas al estudiar un texto. ¿Qué es la muerte? La muerte no significa cesar de existir. La muerte significa separación, ¿sí? Pecó el hombre, Dios lo expulsó del huerto del Edén, lo expulsó de su presencia, y dice la Escritura que fuimos separados. El pecado nos separó de nuestro Creador, ¿sí? Nosotros en Adán estamos representados para muerte eterna, pero en Cristo Jesús estamos representados para vida eterna. Y dice la Escritura que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Qué significa eso? Que teníamos un espíritu de rebelión, ¿sí? Sujetos a la potestad del príncipe, ¿sí? Al príncipe de la potestad del aire, siguiendo los deseos de nuestra carne, y éramos por naturaleza hijos de ira. La palabra delitos significa alguien que se ha resbalado o que se ha caído, pero habla de alguien que se desliza, alguien que se cae y se desliza y se cae y se aleja cada vez más y más y más. Y en este caso, nosotros estábamos en delitos, en pecados y sufrimos esa caída y cada vez nos alejábamos más y más y más de nuestro Dios. La palabra pecado, ¿qué significa la palabra pecado? Errar el blanco. Y fuimos creados nosotros para glorificar a Dios y fallamos, erramos. Nosotros fuimos los que erramos. No fue Dios el que se equivocó, no. Dios es misericordioso, nos bendice de todas las formas, pero nosotros fuimos quienes caímos y resbalamos y nos fuimos apartando de Dios. La corriente de este mundo. ¿Qué significa la corriente de este mundo? Significa el sistema de pensamiento de este mundo o de esta época. Y Romanos 12:2 nos instruye acerca de esto. Vamos todos a Romanos 12:2. Desde el versículo 1, Romanos 12:1 y 2. Y noten que dice los deberes cristianos. Y cito Romanos 12:1. Así que, hermanos,
os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La Biblia nos dice que no os conforméis a este siglo, no se dejen moldear al sistema del pensamiento de este mundo. ¿Y qué es lo que está sucediendo hoy en día con todo esto de la inclusión? La gente se está dejando moldear de acuerdo al sistema de pensamiento de este mundo. Y a lo malo le llaman bueno, y a lo bueno le llaman malo. Ay de aquel, dice Dios, que a lo bueno le llame malo y a lo malo le llame bueno. Nosotros no debemos dejarnos moldear de acuerdo al sistema de pensamiento de este mundo, ¿sí? Renovar nuestra mente con la palabra de Dios, estar bien enchufados, conectados a la palabra de Dios, para que nosotros podamos realizar el llamado que Dios va a hacer a cada uno de nosotros. Acuérdense que todos, que Dios nos ha dado dones, talentos, habilidades, pero a todos nos ha repartido conforme a su voluntad. Y todos vamos a ser parte del cuerpo del Cristo si tú verdaderamente le crees a Dios. Porque no es lo mismo creer en Dios que creerle a Dios. No es lo mismo tampoco pertenecer o ser miembro de una congregación a ser miembro del cuerpo de Cristo. Todo miembro del cuerpo de Cristo tiene una función y la pone en práctica, la ejerce para la edificación de la iglesia. En otras palabras, tú eres un don que Dios ha puesto dentro de la iglesia donde tú te congregas, y eso es para edificación de la iglesia. Bien, vamos a continuar. Dice también la Escritura en este texto que el príncipe de la potestad del aire, entiéndase Satanás, influenciaba en nuestras vidas y estábamos bajo su dominio. Éramos esclavos de este amo tirano. Éramos hijos de ira, estábamos bajo maldición, ¿sí? Pero hemos pasado de ser hijos de ira y ahora hemos sido trasladados a ser hijos de Dios. Recuerden que todos somos creación de Dios, pero no todos somos hijos de Dios. Acompáñenme a ver eso en el libro de Juan, capítulo 1, versículo 12 y 13. Vamos todos a ver Juan 1, 2, 12 y 13. Juan, capítulo 1, versículo 12, dice así: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Nosotros, gracias a la fe que se nos ha provisto, ahora podemos llamarnos hijos de Dios, pero acuérdense que la fe también es un don. No es lo mismo profesar una fe a poseer una fe. Muchos dicen creer en Cristo, ¿sí? Y al pasar del tiempo se van alejando, se van alejando, se van alejando y salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. La fe que posee el Hijo de Dios es imposible perderla, ¿sí? Quiero que se entienda ese punto. Ahora vamos a ver los versículos 4 y 7 de Efesios 2. Versículos 4 y 7 de Efesios 2. Efesios 2, versículos 4 y 7. Viene una palabra muy importante y que vamos a encontrarnos posteriormente, y es la palabra pero Dios.
Y benditos peros, porque aquí ya hay un contraste muy, muy grande. Fíjense lo que dice. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Para mostrar, perdón, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Noten que a pesar de lo que éramos, a pesar de mi condición, Dios mostró su amor para con nosotros. Dios mostró su misericordia para con nosotros. Dios mostró su gracia y nos dio vida juntamente con Cristo Jesús y nos resucitó. Aquí vienen preguntas que también nos debemos de hacer. Hasta aquí, ¿cuál es mi participación en todo lo que Dios ha hecho para con nosotros? Ninguna. Porque dice, pero Dios, ¿quién es? Que es rico en misericordia. ¿Quién es rico en misericordia? Él. ¿Qué significa la misericordia de Dios? Que Dios no nos da conforme a lo que merecemos, ¿sí? Dios no te ha dado conforme a nuestras iniquidades, ha sido misericordioso y no nos ha dado lo que merecemos. Merecíamos el castigo de Dios, merecíamos la ira de Dios, merecíamos el infierno, pero no se nos ha dado eso. Eso es la misericordia de Dios. Dios muestra su misericordia para con nosotros a pesar de lo que nosotros somos. ¿Qué somos? Pecadores, culpables, muertos en delitos y pecados, rechazamos a Dios, estábamos enemistados con Dios, y a pesar de esa condición, Dios muestra su misericordia, y vamos a ver por qué. Porque dice que también Dios mostró su amor para con nosotros. Y esto es bien importante. La Biblia dice en Primera de Corintios 13 que Dios es amor. Y el amor nunca deja de ser. Y si Dios es amor, ¿qué significa que Dios mostró su amor para con nosotros? Vamos a plantearlo de esta manera. No se trata de que el hombre sacó el amor de Dios para con nosotros, los hombres. No, se trata de que Dios sacó su amor para con los hombres. ¿Sí? Dios sacó su amor para con el hombre a pesar de lo que era el hombre. No se trata de que Dios vio algo bueno en nosotros, allá en un rinconcito, y que por eso nos amó. No, no. Lo que Dios vio en nosotros, en realidad no había nada bueno. No éramos dignos de ser amados. Pero Dios mostró su amor para con nosotros, sacando su amor para con nosotros a pesar de lo que éramos. Dios muestra su amor de esa manera, y entendamos una cosa: a pesar de lo que nosotros éramos, Dios nos amó. Y también dice que Dios manifestó su gracia para con nosotros. ¿Qué es la gracia de Dios? La gracia de Dios es un favor inmerecido. Fíjense, por un lado, Dios es misericordioso. No te da lo que tú mereces. La ira de Dios fue descargada en alguien que era justo, que era santo, que era perfecto, y lo que tú merecías fue descargado en otra persona, nuestro Señor Jesucristo. Y ahora que la Biblia dice que Dios manifestó también, por gracia sois salvos, fíjate, te da algo que no te mereces, ¿sí? El hombre en realidad no era digno de ser salvado, pero era digno de Dios, o es digno de Dios, salvar al hombre. El hombre no era digno de ser amado, pero es digno de Dios amar al hombre. Y todo se trata acerca de él, no de nosotros, ¿sí?
Y vamos a ver en este texto 4:7, fíjense, pero Dios que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando muertos en pecados, nos dio vida. Y yo tengo que preguntarme, ¿qué es esto? ¿Cómo es que Dios me dio vida juntamente con Cristo? Por gracia sois salvos. Cuando cuando se te presentó el Evangelio y pudiste entenderlo y comprenderlo, y pudiste ver tu condición delante de Dios y pudiste ver a Dios como un Dios redentor, salvador, amoroso, misericordioso, en ese momento tú estabas recibiendo vida de parte de Dios. Y es entonces que pudiste entender y comprender el Evangelio. Por eso Pablo dice en Romanos 1, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación de muchos. Nosotros fuimos expuestos al Evangelio, Dios nos dio vida, abrió nuestro entendimiento, y esa vida, querida familia en Cristo, es una vida eterna porque viene de parte de Dios. Por tanto, la vida que has recibido no es temporal. Tú no puedes perder tu salvación porque la vida que has recibido es vida eterna en Cristo Jesús. Ese es el tipo de vida que tú y yo hemos recibido en Cristo Jesús. Noten que dice o resalta en estos textos, fíjense, pero Dios que es rico en misericordia por su gran amor con que, subrayen eso, nos amó, ¿sí? Con su gran amor con que nos amó, nos salvó, nos resucitó, nos sentó, nos dio vida. Todo esto es lo que nosotros ahora tenemos en Cristo Jesús. Y dice que es para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Todo esto es lo que Dios hizo para con nosotros que ahora somos salvos. ¿Qué es lo que Dios hizo? Dios nos amó, nos dio gracia, nos resucitó, nos sentó, nos dio vida, nos perdonó, nos redimió, pagó el rescate por nosotros. Es decir, que Él se paró en ese mercado de esclavos y dijo, fulanito de tal, Pedro, Juan, Lupe, Margarita, todos estos voy a pagar el precio por ellos. Y el precio fue muy caro. No disminuyó, el precio fue pagado tal y como lo demandaba el Padre. La ira de Dios fue descargada en su Hijo y gracias a eso tú y yo tenemos la única oportunidad de ser salvos. Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino que es un don de Dios. ¿Qué es la fe? La fe es un don de Dios, pero ¿qué más es la fe? La fe es el conducto por donde fluye la gracia para salvación de los hombres. La fe es un don de Dios. En otras palabras, tú y yo somos un don de parte de Dios que Dios ha salvado con un propósito para edificación del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Vamos, por favor, a Efesios 2, versículo 11. Efesios 2, versículo 11. Antes de leerlo, quiero que veamos estas comparativas. Nuestras vidas antes y después de Cristo. Antes estábamos muertos en delitos y pecados. Hoy en Cristo Jesús estamos vivos juntamente con Él. Antes éramos hijos de ira. Hoy, con la misericordia de Dios, somos salvos. Éramos enemigos de Dios. Y Cristo, el único mediador entre Dios y los hombres, nos reconcilió para con el Padre. Ya no estamos enemistados con Dios porque Cristo vino y hizo la paz y ahora tenemos paz para con Dios. Antes éramos seguidores de la corriente de este mundo y pecábamos porque esa era nuestra naturaleza. Hoy que somos hijos de Dios, somos libres en Cristo Jesús, y una persona libre es aquella que hace lo correcto delante de Dios
y de los hombres. Antes éramos esclavos de Satanás, un amo tirano, y no podíamos más que obedecer a la voz de nuestro amo. Pero hoy que somos libres en Cristo Jesús, podemos servir y sentarnos con Él, hacer su voluntad, y ya no hacemos la voluntad de la carne. ¿Por qué? Porque hemos sido capacitados, equipados por Dios para hacer buenas obras, como hijos de Dios. Y ahora sí vamos a leer Efesios 2:11. ¿Están conmigo? Amén. Sí, Bueno, sí, vamos a leer. sí, hermano. Ok, vamos a leer Efesios 2:11. Reconciliación por medio de la cruz. Fíjense cómo inicia. Por tanto, en otras palabras, por todo lo que hemos estudiado anteriormente, por todo lo que éramos anteriormente, ¿sí? Hay una diferencia aquí, y es otro pero. Por tanto, acordaos, es decir, que no se nos olvide de dónde nos sacó el Señor, querida familia. Nunca te olvides de dónde te rescató el Señor. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo, vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisos por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En otras palabras, éramos llamados todos los gentiles incircuncisos. Versículo 12. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados ¿de qué? De la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos. ¿Sí? Nos habla de nuestra condición para con Dios y de cómo estábamos alejados de los pactos de Dios. Y durante toda la historia humana, Dios se ha relacionado con el hombre a través de pactos. Hizo un pacto con Adán, hizo un pacto con Abraham, hizo un pacto con Noé. A través de la historia, Dios se ha relacionado con el hombre a través de los pactos. Y nosotros, en nuestra condición caída, estábamos muy lejos de esos pactos. ¿Sí? Versículo 13. Subrayen eso. Pero ahora, en Cristo Jesús, bueno, me faltó leer una parte del versículo 12, ¿verdad? Dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos de los pactos de la promesa. Estábamos sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, ¿sí? Subrayen, ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Noten otra vez, nosotros fuimos hechos cercanos, Dios nos acercó, ¿sí? Si no hubiera sido por la obra de nuestro Dios, no habría quien buscara a Dios, quien se acercara a Dios, todos nos desviamos, a una nos hicimos necios, dice Romanos, pero fíjense el versículo 14, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos, judíos y gentiles, hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Noten, ahora en Cristo Jesús hemos sido acercados por su sangre a esos pactos. Versículo 14, Él es nuestra paz, Él nos reconcilió con Dios y también nos reconcilió, es decir, que esa enemistad que había entre judíos y gentiles también fue
abolida y ahora somos uno en Cristo Jesús. En otras palabras, Dios hizo un solo pueblo por medio de la cruz. Y la entrada al cielo no es diferente para el pueblo judío que para nosotros los gentiles o la iglesia de Cristo, sino que todos vamos a entrar al cielo por medio de los méritos de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Él es la piedra angular. Vamos a leer Efesios 2:16. Y mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y que estaban, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Ahora somos miembros de una sola familia y esa familia es la familia de Dios. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Cuando nosotros, como hijos de Dios, como cristianos, como verdaderos creyentes, pedimos en el nombre de Cristo o por los méritos de Cristo, es porque hemos entendido algo bien importante. Hemos entendido nuestra indignidad, es decir, que no somos dignos, pero estamos reconociendo que Él es el único digno por el cual nosotros podemos recibir cualquier cosa. Es Cristo por el cual nosotros podemos recibir cualquier cosa de ahí arriba. Es en Cristo Jesús que nosotros somos bendecidos por el Padre. ¿Sí? Es en Él, por Él y para Él que nosotros nos movemos y existimos. Lo que Dios quiere que entendamos es que en Cristo Jesús, ¿sí?, nosotros recibimos toda bendición espiritual, porque dice Santiago, dice que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces. Así es que, ¿qué de lo que tú tienes o qué de lo que tú has llegado a lograr, que tú has logrado, no se te ha sido dado? Y si te ha sido dado es gracias a los méritos de otro, no por tus propios méritos. No se trata de ti, no se trata de mí, se trata de quién es Él. Y Dios en su bondad y en su misericordia nos ha bendecido, nos ha dado grandes bendiciones para que nosotros confiadamente por los méritos de Cristo en la cruz podamos clamar a Él y recibir todas las peticiones que hagamos en Cristo Jesús, que van de acuerdo a su voluntad. Entendamos que no hay nada que yo pueda hacer separado de Cristo Jesús. No hay nada que yo pueda hacer sin Él. No hay nada que yo pueda hacer si no es Él quien lo empodera. Por eso Cristo dijo, separados de mí, nada podéis hacer. Significa que nada que corresponda a la voluntad de Dios, nada que corresponda a los propósitos de Dios, nada podemos hacer si Dios no lo empodera. En otras palabras, lo que nosotros hacemos para Dios en obediencia debe de ser en dependencia del Espíritu de Dios que mora en nosotros, no en tus fuerzas, porque si es en dependencia del Espíritu de Dios, es cuando Dios es glorificado. Y fíjense lo que dice Mateo 5:14. Mateo 5:14. Dice, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder,
Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Si nosotros nos llamamos hijos de Dios, si nos identificamos con estos textos, con estas bendiciones, dice la Biblia que el hombre bueno del buen tesoro de su corazón va a sacar lo bueno. Así es que el hombre malo del mal tesoro de su corazón sacará lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Nosotros nos vamos a dar a conocer por lo que hablamos, ¿sí? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Espero en Dios que el Espíritu de Dios obre con gran poder para que podamos entender esta palabra y que sea de edificación a toda la iglesia. Para mí fue un gusto poder compartir este texto y ahora sí, pueden hacer sus preguntas si tienen dudas. Si quieren aportar algo, bienvenido, de acuerdo a lo que acabamos de aprender. Adelante, Ale. ¿O alguien quiere comenzar? Nada más que uno por uno. Ay, perdón, muchísimas gracias, Juan, por este tiempo. No sé si alguien tenga algo que compartir.